Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Estimado Radio Escucha, tengan todos ustedes un buen día aquí en su Hora del Diálogo. Hoy viernes 10 de noviembre del 2017. En la presidencia de la emisora la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra y allá en los controles el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Y bueno, sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Estamos esperando, de estar atascado en el metro. Bien. Nos pueden comunicar por el 0212-264-1494, el 0212-264-1619. Bien, hoy es un día, está un poco nublado, de bastantes noticias. Siempre decimos acá, este es nuestro país, es un país para que la gente no se sienta aburrida. Aquí una noticia va sobre otra y otra sobre otra. Pero bien, hay diversos comentarios. Uno de ellos, el que está ahorita sobre la mesa, lo hemos escuchado en diferentes emisoras, diferentes programas de opinión, es lo relativo a la ley contra el odio, que prevé fuertes sanciones. Entre las sanciones está el artículo 20, que señala quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueve o incite al odio será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Bien, aquí hay gente que opina, entre esos el profesor de Derecho Constitucional Enrique Sánchez Falcón, que simplemente eso es abrupto por razones de que establece una penalidad que inclusive se homologa con los homicidios. De otra parte, dicha ley establece en el artículo 22 que el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con la ley resorte. Esto apareció en la última noticia, página 4 del día de ayer, 9/11. Bueno, el comentario que entra aquí o cabe es que ya lo han señalado diversas personas que opinan, y nosotros aquí conversamos y opinamos, pero siempre lo hacemos dentro del marco del respeto y por supuesto jamás incitará ni a odio, ni a guerra, ni violencia. En todo caso, siempre lo hemos dicho y lo reiteramos, el cambio de gobierno debe operarse a través de lo que establezcan las leyes constitucionalmente, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista electoral. De hecho, que el próximo miércoles 15 está pautada una reunión allá en República Dominicana, donde entendemos que el señor Borges, de Primero Justicia, presidente actual de la Asamblea Nacional, y por el otro lado, por voluntad popular, va el señor, el que tiene la presidencia de la Comisión de Política Exterior, y también va un representante, tengo entendido, de Un Nuevo Tiempo. En todo caso, esta mañana declaraba un vocero me refiero a Luis Florido, se me había ido el nombre, de Voluntad Popular. En todo caso, esta mañana hacía referencia a un vocero de la causa ERE, que ellos no habían sido sabían de esto porque se les había informado en las fracciones parlamentarias, pero que no estaban oficialmente enterados al detalle de las conversaciones. Sin embargo, el ex alcalde de Libertador, el señor Jorge Rodríguez, ayer lo vimos por televisión dando unas declaraciones con alguna sorna,
señalando que bueno, que sí se iban a dar y que estaba prácticamente firmado un acuerdo. Lo que nosotros aquí como ciudadanos entendemos es que creemos en primer lugar en el diálogo. Todo diálogo tiene que ser honesto, serio, fructífero. No puede haber un diálogo con la idea de ganar tiempo, porque esa no debe ser la idea, y mucho más en un país como el nuestro, en donde hay una calamidad de orden económico, pero también social, y el llamado es a que, bueno, lo que reiteradamente ha establecido la mesa, que es la liberación de los presos políticos, eso está en la agenda, aceptar la ayuda humanitaria, sobre todo en el área de medicina, en el área de los alimentos, y la otra es el respeto que se merecen las instituciones y específicamente la Asamblea Nacional, que fue elegida por 14 millones de venezolanos. A fin de cuentas, y por supuesto unas elecciones generales pautadas que den marco para un cambio político, social, acorde con la necesidad que nosotros vivimos actualmente. Bueno, hacer algo contrario a eso es definitivamente ponerse de espaldas a la realidad política, social y económica que tenemos acá en el país. De otra parte, debo decir que mi opinión personal, que lo que nace mal termina mal, es decir, está harto señalado que la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida por una gran cantidad de países y a lo interno tampoco, porque debemos recordar que la consulta popular efectuada el 16 de julio del presente año, en una de sus preguntas, votada por 7 millones y algo de venezolanos, está el no reconocimiento de esta Asamblea Nacional, que fue convocada, como todos lo hemos analizado y explicado en más de un programa, sin tener en cuenta lo establecido o a tenor de lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución Nacional vigente. Con lo cual, bueno, dicho artículo dice, lo hemos leído, pero siempre es bueno recordarlo, dice: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es decir, puede convocar, pero ese puede convocar indica que tiene que hacer, como lo hicieron para la Constitución actual, un referéndum en donde la gente se le pregunte si quiere una nueva constituyente o no. Menudo problema, eso no se hizo de esa manera y aquí están los resultados. De otra parte, siguiendo en el espíritu de la misma comentario que estoy haciendo acá, está lo siguiente. El artículo 200 establece que de la Constitución actual, me refiero al caso del señor Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Voluntad Popular, que fue quitado su inmunidad parlamentaria en un momento en que eso no es posible, puesto que hay todo todo un señalamiento, un protocolo establecido en la Constitución para tal efecto, y eso obviamente no es competencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí está el artículo 200 que señala: los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento en caso de delito flagrante
y subrayo la palabra flagrante. Flagrante es, como decimos coloquialmente, que lo agarren con la mano en la masa cometiendo un delito, cometido por un parlamentario o parlamentaria. La autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. Es decir, que debe conocer definitivamente, luego que eso es lo que llaman antejuicio de mérito, deben de conocer en este caso la Asamblea Nacional en pleno para allanarle la inmunidad. Es decir, que hay un procedimiento allí que a todas luces no se contempló y bueno, y por eso viene toda esta cantidad de detalles y creo que leí en la prensa que el parlamentario Freddy Guevara está estudiando la posibilidad de solicitar el asilo político. Pero bien, a fin de cuentas, esas son las cosas que nosotros simplemente, con mucho respeto pero eso sí, con mucha firmeza, decimos que no estamos de acuerdo con ese tipo de procedimiento. Lo otro es con respecto a la ley llamada contra el odio, que es que el artículo 204 de la Constitución es bien clara. Señala, la iniciativa de las leyes corresponde 1. Al Poder Ejecutivo Nacional, 2. a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes, 3. a los integrantes de la Asamblea Nacional en número no menor de 3, al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, 5. al Poder Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran, 6. al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral, 7. a los electores y electoras en un número no menor del 0,1% de inscritos e inscritas en el registro civil y electoral, y 8. al Consejo Legislativo cuando se trate de leyes relativas a los estados. Es decir, que de acuerdo a este artículo 204 de la Constitución, que está bien clara, no se necesita, con todo el respeto para los profesionales del derecho y especialistas en el área constitucional, no se necesita ser especialista en esta materia constitucional porque está bien escrito, bien redactado en la Constitución. Por ningún lado aparece que esto le corresponde a la Asamblea Nacional establecer ese tipo de sanción. En todo caso, en el supuesto que la Asamblea Nacional siga en sus funciones y sea legal, etcétera, es decir, saltándonos sobre la legalidad, que ya de por sí ahí hay ahí a nuestro modo de ver no lo es. Una asamblea constituyente es para redactar la nueva constitución, no para redactar leyes y establecer penas de carácter punitivo, porque en todo caso todo lo que ellos redacten tienen que ser sometido posteriormente a un referéndum si la gente acepta o no acepta la nueva constitución que pueda salir de esa asamblea. A todo evento, ahí están las cosas. Y bien, en cuanto a la opinión, yo creo que es interesante señalar lo que establece la misma Constitución en cuanto a la opinión. Yo creo que está bien claro en el artículo 57, y me disculpan los radioescuchas y la gente que nos ve a través de la web, que nos estamos refiriendo tanto hoy a artículos y temas constitucionales, pero es muy importante aclarar estas cosas y conversarlas, puesto que estamos en el día a día con esto y es el tema que está ahorita sobre la mesa y es muy importante. El artículo 57 señala: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra,
ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Y el 58 lo remata de esta forma: la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Bien, la libertad de expresión definitivamente es lo que algunas personas indican que es ya una tradición, no solamente en nuestras constituciones, sino en el derecho, digamos, de los otros países, y ya se ha convertido eso en un derecho humano que no puede ser alienado y es obviamente respetado. A tal efecto, el Sistema Interamericano de Prensa también tuvo un pronunciamiento con respecto a esta ley contra el odio y que prevé esas fuertes sanciones. En todo caso, en nuestra modesta opinión, consideramos que no debe ser el procedimiento y que se aparta de lo que señala el texto de la ley constitucional que aquí hemos leído, y por tal motivo pues simplemente no estamos de acuerdo. Ese es un derecho que tenemos, estar de acuerdo o no. Ahora, fijemos bien, estimados radioescuchas y gente que nos ve a través de la web, aquí cuando uno emite una opinión puede estar de acuerdo o no, pero lo argumenta sin caer en discriminación. Ese es otro tipo de actuación. Pero alguien decía coloquialmente que la salsa que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, cuando nosotros abrimos el Canal 8 y vemos programas como el del Señor de Lojilla, Mario Silva, y vemos otros programas como el del Señor Diosdado Cabello, y vemos a estos personajes pues que aparecen continuamente por la televisión y emiten opiniones y expresiones que sí son de violencia, e incluso un lenguaje a veces escatológico, muy grosero, muy procaz. Inclusive el mismo ciudadano presidente, eso es un hecho público, notorio y comunicacional, en un acto público le sacó la mamá al diputado Henry Ramos Alú, y entonces uno se pregunta ahí dónde está la logna, dónde está, bueno, a mí me gustaría que el que fue designado como fiscal, siguiendo la ruta de la Asamblea Nacional, que ya de por sí está cuestionada para nombrar fiscal y todo esto, pero sería irnos a otro tema. Bueno, ahí tiene para empezar a aplicar la ley contra el odio, estos programas que es cuestión de verlo, no que uno lo diga. Eso simplemente prende el televisor y ve esos programas y se da cuenta de la manera como se maltrata, se burlan de las personas, se meten con su vida personal e íntima. Entonces, caramba, es un poco difícil uno poder estar de acuerdo con algo de esta naturaleza. Además, esta es una ley que dice que se basará en la ley resorte para quitar concesiones y en las radios. Bueno, eso es vulnerar el Estado de Derecho, vulnerar la libertad de expresión y todo lo que ello conforma los derechos humanos, porque está bien claro que informarse y estar al frente de un medio de información o comunicación es un derecho que debe ser respetado en un Estado de Derecho y democrático. Bueno, hasta aquí llega mi comentario con respecto a esto. Y bueno, aquí tengo en mis notas el problema económico, que es algo bien fuerte, es respecto a la reestructuración de la deuda. Aquí tengo que, porejemplo, el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso, hizo una reestructuración de la deuda con Venezuela que asciende a 3.000 millones de dólares. Uno dice 3.000 millones de dólares y eso es algo grueso, pero aún así sigue siendo pequeña con respecto a la deuda en forma general. Entiendo que la deuda
Cuando llegaron estos señores al poder, desde el año 2000 hacia acá, ganando en el 99, que todo el tiempo que llevan en el poder, por aquí ha pasado una inmensa cantidad de recursos económicos, en el entendido que nosotros somos un país monoproductor y por lo tanto un país monoexportador. Y los precios del crudo venezolano estuvo alrededor de unos 6 años por encima de los $100. Cuando ellos llegaron el barril estaba como $9. ¿Y por qué siempre nos referimos a esto? Porque el 96 o 98% de las divisas que le ingresan al país es de factura petrolera. Es decir, somos un país rentista. Eso en cualquier seminario de economía, eso está bien claro. Ahora, si por aquí pasó esa inmensa cantidad de dinero, como en ninguna otra etapa de la historia republicana, la gran pregunta es que de alrededor de unos 30.000 millones de dólares que se debía para aquel entonces, hoy en día se calcula que la deuda venezolana ronda los 180.000 millones de dólares, lo cual es una cifra multiplicada por lo menos por unas 6 veces. Y uno se pregunta, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde están todos esos recursos? Y debemos alrededor de, entre los bonos, según alguna gente que tiene esta contabilidad, alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos. Todos sabemos que el bono es una promesa de pago a futuro, pero que comporta unas obligaciones que hay que responder el Estado. Y cuando hablamos del Estado, el Estado somos todos, porque al final de cuentas, y esto hay que entenderlo así, las importaciones del país, sobre todo en materia de alimentos, del año pasado a esta fecha, de acuerdo a algunos analistas y gente que opina, es cuestión de buscarlo en la prensa, por aquí tenía en mis notas algo de esto, se entiende o se calcula que ha caído en más del 50%. Y queremos decir lo siguiente, a nivel interno, que ya estamos próximos al mes de diciembre. El mes de diciembre es un mes generalmente de alto consumo, por diversas razones, pues la gente cobra sus utilidades y a veces esas utilidades es difícil cómo invertirlo, teniendo, ya está señalado que estamos montados sobre una hiperinflación, y bueno, y aquello se va rápido porque el bolívar está básicamente pulverizado. Bien, ¿y qué sucede? Que todo lo que hay que comer en diciembre, básicamente me refiero a aceitunas, alcaparras, pasas, por decir algunos rubros, eso hay que pagarlo en dólares, no en bolívares. Y bueno, y si a eso le agregamos que señala la prensa que se dedica y los articulistas que se dedican al tema económico señalan reiteradamente que estamos en peligro de caer en una cesación de pago, y eso sería bastante tormentoso para nuestra república y sobre todo para nuestros menguados recursos, con lo cual el llamado y el exhorto es para tratar el tema económico de manera seria. Pero ¿qué sucede? Que aquí el aparato productivo fue básicamente desmantelado. Por ahí estaba leyendo yo que en Consecomercio se dice que básicamente de cada 10 empresas 6 están cerradas, y eso es grave para un país que necesita movilizarse, necesita el empleo, y eso lo decimos y siempre lo hemos señalado. Ese es el ABC de la economía. Un país necesita invertir para poder crecer, es decir, donde no hay producción no hay distribución, y en donde no hay distribución no hay consumo, y ese es el motivo, pues, por el cual la preocupación, y con el debido respeto que nos merecen los profesionales del área económica. Alguien en una oportunidad señaló que la economía es algo tan serio que no se lo podemos dejar a los economistas, todos tenemos que meternos ahí a revisar, a opinar y estar atentos a esto. Bueno, ya se va acercando
Ya estamos montados sobre la media hora para ir unos cortes comerciales y regresamos en un momento. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1,000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. A continuación, Publicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Haga su Navidad en Pantibras, que tiene para todos los más bellos monos deportivos, pijamas, conjuntos y trajes de baño para niñas y niños. Venga a Pantibras en la avenida principal de la Urbina y escoja lo que más le guste. Pantibras, avenida principal de la Urbina, Torre El Samán, donde todos van. Y ¡feliz Navidad! Navidad, próspero año y felicidad. En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Radio Sintonía 1420 AM te invita a escuchar este y todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, Venezolanos Exitosos. Un programa dedicado a divulgar las historias de venezolanos que, a pesar de las adversidades, han alcanzado el éxito. Venezolanos Exitosos, con Ingrid Arriachi. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana por Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas porque te escucha. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía
1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, estimado Radio Escucha, ya luego de haber escuchado los mensajes comerciales de la emisora, vamos a identificar nuevamente. Se pueden comunicar con nosotros por el 0212-264-1494, 0212-264-1619, y también pueden vernos, porque ahora la radio se ve, como dice un eslogan, por www.sintonia1420.com. Bueno, estimado Radio Escucha, estábamos tratando el tema de en la primera parte del señor Freddy Guevara, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y Freddy Guevara se señala aquí en la revista, el periódico Z, que la decisión del TCJ de allanarle su inmunidad parlamentaria con el objeto de luego meterlo preso solo es el reflejo de un régimen que se encuentra atemorizado. Dice que tomó la decisión de pedir resguardo en la Embajada de Chile para no darle un rehén más a la dictadura, y aseguró que seguirá en la lucha y que jamás se arrodillará. Bueno, eso es lo que él expresa, y razones y motivos tendrá. Tengo por acá en las notas que el Departamento del Tesoro sanciona a otros 10 funcionarios del gobierno de Maduro, entre eso del señor Maduro. Entre esos, Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el señor Maduro siga destruyendo el orden democrático y la prosperidad en Venezuela, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Los sancionados son las rectoras del CNE, Oblitas y Hernández, el rector alterno del CNE, Carlos Quintero, Freddy Bernal, jefe de los CLAP, Isaías Rodríguez, Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Constitucional, Ernesto Villegas, exministro de Comunicación, Jorge Márquez, ministro de la Secretaría de la Presidencia, Manuel Fernández, presidente de CanTV y Movilnet, y el general Carlos Osorio, actual responsable de la misión Transporte. Bueno, motivos y razones tendrán, o es cuestión que no sé hasta qué punto esas sanciones tengan el efecto o no, o es una, en fin, es algo para seguir evaluando. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ley contra el Odio, inhibirá crítica de los venezolanos. Estados Unidos acusó a la Asamblea del Gobierno Constitucional de suprimir libertad de expresión con ley contra el odio. Gobierno y oposición acuerdan reunión de diálogo para el 15 de noviembre. Bueno, ya nos hemos referido en la primera parte que eso va a ser en República Dominicana, y por el lado de la oposición está un grupo de países amigos acompañantes, entre esos está Chile, Paraguay y México, y creo que por el oficialismo está Nicaragua y no recuerdo los otros dos países. La MUD dice: vamos a una negociación efectiva con el gobierno para buscar mejores condiciones electorales. Esto es muy importante porque uno de los señalamientos que hay y una de las cosas importantes que hay es el árbitro, y el árbitro es el CNE, y no podemos estar en una elección tras elección con esa falta de credibilidad en estas ciudadanas rectoras que bueno, tienen montañas de crítica por diversas razones. Una de ellas, este último proceso electoral de las regionales, es un hecho simplemente verificable, no hubo tinta indeleble, las famosas migraciones, no hubo la posibilidad de sacar a los que habían, los candidatos que no habían salido favorecidos en las primarias, con lo cual confundió a algunas personas,
Y bueno, la idea de un CNE es todo lo contrario, es promover que la gente participe de manera diáfana, equitativa, transparente. Yo diría que el CNE tiene que mostrar una transparencia total y absoluta. Es como un banco. Un banco no puede jugar con la credibilidad de los ahorristas. O por ejemplo, una línea aérea no puede estar haciendo juegos con la seguridad de los aviones, porque entonces nadie va a utilizar el servicio de esa línea. Y así, entonces en un proceso electoral, una de las cosas importantes es que la gente que esté al frente de eso sea gente insospechada. Es más, de acuerdo a como dice la Constitución, pero hemos observado que, por ejemplo, estas rectoras, en especial la señora Tibisay Lucena, fue muy expedita, muy rápida para la Asamblea Constituyente, la cuestión de las firmas, todo eso, nada de eso pasó ahí, no hubo obstáculos. Pero cuando el año pasado, cuando el referéndum revocatorio, aquello no fue posible y se le colocaron, se le opusieron, y entonces el sesgo está bien claro. Aparte, los acompañantes en esta oportunidad en las regionales son amigos de lo que ellos llaman el proceso. Para ellos revolución, para nosotros involución. Pero en todo caso, es muy importante que el ente rector sea transparente, y entiendo que una de las, digamos, parte de esa mesa del diálogo, y que no puede y no debe pasar por alto, es las condiciones para ir a un proceso electoral, en el entendido que además, ¿cómo es eso que esa asamblea, con todo el cuestionamiento que tiene, sea la que le dé? Que eso tampoco es digamos, competencia ni función, en el caso que la asamblea pues tenga algún reconocimiento por parte de ellos. Esa no es función de una asamblea, estar convocando elecciones ni nada de esto. Eso no está en ninguna norma jurídica. Sin embargo, el CNE fue allá, y basta que con las elecciones regionales jugaron hasta el cansancio. Esas eran unas elecciones que debieron darse el diciembre del año pasado, luego fueron diferidas para julio. De julio vino el señor, tengo en mis notas por ahí, el señor Erly Herrera, y propuso que fuera para el mes de octubre, y así. Entonces, hizo un jueguito ahí que al final de cuentas, y bueno, no hubo toda la transparencia posible ni las garantías, y eso es lo que debe exigir la oposición organizada: elecciones claras, transparentes, equitativas, y con digamos, participación internacional que pueda verificar todo lo que ahí está. Si tenemos, según ellos, el mejor sistema electoral del mundo, bueno, pues debe ser auditado como tal, ¿no? Bien, pero eso es un tema que no solamente es de los técnicos, sino también es un tema político, y requiere que en una mesa de negociación esté eso por encima. Para ir a unas elecciones tienen que ser transparentes, claras, no sesgadas, e inclusive con gente, si se quiere, que los hay, no con militancia política partidista. Bueno, eso es está el señor Julio Borges y el presidente del Parlamento, y Luis Florido, de la Comisión de Política Exterior, y explicaron que van con exigencia y el respaldo de la comunidad internacional. La OEA negó que el TCJ en el exilio trabaje en su sede. Bueno, este es otro tema. Los magistrados que fueron nombrados por la Asamblea Nacional y que luego fueron perseguidos, y uno de ellos fue puesto, uno de estos señores fue puesto preso, y luego le dieron alguna medida y salió, etcétera. Estos magistrados fueron a parar al exterior, y para algunos es el verdadero tribunal reconocido, porque es nombrado por la Asamblea Nacional, e inclusive por ahí salió alguna sentencia que ellos han emitido, como una especie de gobierno paralelo. Pero ahí es donde está el quid del asunto. Ahí es donde está el hecho que hay que trabajar en función de mantener una
una posibilidad de poder gobernar, porque el país así definitivamente se vuelve ingobernable. Aquí tengo que Freddy Guevara, en las notas, no ejercerá defensa ante el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente porque no los reconoce. Bueno, ahí están las cosas. El SEBIN se niega a trasladar a Vilca Fernández a audiencia de presentación. Juan Manuel Santos, mi peor pesadilla es Venezuela. Estima que una implosión puede convertirse en un problema tremendo para el proceso de paz colombiano. Bueno, por ahí leí que la canciller de Colombia, la señora María Angélica Holguín, señaló que el problema que hay en Venezuela de alguna manera hace retroceder el avance de América Latina, sobre todo de la región de Sudamérica. Y es muy cierto, Venezuela es un país, lo hemos comentado en algunas oportunidades, nuestro país es relativamente importante, porque no solamente por la posición geográfica y geopolítica que tiene, sino también porque Venezuela tiene una riqueza minera muy importante y por supuesto una cierta vocación agrícola, y Venezuela es un puerto hacia el Caribe y tenemos una frontera larga con la hermana República de Colombia, y si aquí hay problemas definitivamente políticos, económicos, y sobre todo la cantidad de venezolanos que han salido, eso crea un problema en los demás países, eso es seguro. El Sistema Interamericano de Prensa condenó nueva ley de censura y persecución del gobierno venezolano. Funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en reunión de deuda. Bueno, el señor Maduro convocó para el lunes 13 de noviembre a los tenedores de bonos para hablar con ellos y reestructurar. Algunos dicen que no es la palabra adecuada, sino refinanciamiento, en fin. Lo cierto es que está en la necesidad de conversar con los acreedores para ver qué posibilidades tiene de esta inmensa deuda que tiene Venezuela, contraída de manera contraria a los intereses de la nación, porque entre otras razones, y aquí hay que señalarlo, esto sí, esa compra de armas a Rusia y la ayuda que se le da a la República de Cuba, el subsidio que creo que señalan que está alrededor de 5.000 millones de dólares de la gasolina, etcétera. Bueno, ahí están los recursos. Además, hay una declaración que de hace tiempo, pero que la tengo por ahí, de este señor Guaycaipuro Lameda, el general, que él señaló que en el exterior hay alrededor de unos 350.000 millones de dólares. Y bueno, eso hay que averiguar e investigar, y ese es el exhorto, en qué manera ese dinero salió y por qué, sobre todo una nación como la nuestra que tiene problemas seriamente por falta de recursos. Bien, entonces pretende que el señor vicepresidente, que está cuestionado y sancionado por los Estados Unidos, con razón o sin razón, ese no es el tema, participe como coordinador de los que van a revisar la deuda. Bueno, si eso es así, y esperando las posibles sanciones que pueda darse derivado de los participantes de esa reunión, que representen a los tenedores de bonos, pueden ser sancionados esas empresas y por lo tanto no van a participar de la reunión, los funcionarios sancionados. Autoridades del gobierno de Venezuela prometieron a inversionistas invitados a viajar a Caracas para discutir una reestructuración de deuda, y señaló que funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en un primer encuentro. Dieron 3 fuentes del mercado el jueves. Bueno, no participarán en un primer encuentro, no deben participar ni en un primero, ni en un segundo, en ningún encuentro, porque casualmente buena parte de esos bonos están con empresas norteamericanas, ¿no? El superintendente de banco señaló que la escasez de efectivo viene dada por la inflación. Bueno, y uno se pregunta, ¿y cuál es el motivo de la inflación? Bueno, esa inmensa cantidad de recursos económicos, de dinero, como señalan los economistas, dinero inorgánico que se mete en el torrente financiero del país, y entonces hay una gran cantidad de dinero
y cada vez los productos son más escasos, entonces más dinero persiguiendo pocos productos, y señalan que ese es parte del origen de la inflación. Es más, estos señores del gobierno han manejado el cono monetario como, yo a veces lo grafico como cuando uno va a estos parques de distracciones, la parte de carrito chocón, bueno, una especie de carrito chocón. Primero con el billete de 100 bolívares, que creo que el billete de 100 bolívares fue eliminado como unas 4 o 5 veces. Este llega hasta tal día, de ahí para 7 veces, ajá. Y llega hasta tal día y de ahí para allá no hay más billetes de 100. Y resulta que hoy, 10 de noviembre del 2017, se convirtió en una moneda de 100.000 bolívares, un billete de 100 que abajo le colocaron 100.000 bolívares. Dime, Luis Guillermo. Sí, se convirtió en 100.000. Se convirtió en 100.000, entonces. El billete de 100, una moneda. Ajá, entonces, oye, eso es tremendo. Sí, ahí tiene el billete de 100, una moneda, ciertamente. Y señalan los monetaristas, la gente que estudia el tema, que el billete de 100.000 es insuficiente porque necesita un billete intermedio, porque entre 20.000 y 100.000 hay 80.000. Entonces, para dar los vueltos y todo este tipo de cosas, es más, había un chiste por ahí, porque así somos los venezolanos, que le vemos la parte jocosa a todo. Alguien que esté bien tomado, pasado de trago, y como el billete de 100.000 se parece al de 100, imagínate, vaya a confundir si tengo un billete de 100 y crea que está dando uno de 100. Bueno, pero a fin de cuentas la economía y no se puede llevar así. De tal manera que esa escasez y de inflación se le puede decir al señor ex superintendente de banco, está dado a las políticas económicas que han manejado ustedes mismos. Es decir, que esta responsabilidad de la economía, eso no es ni de fulano, ni de sutano, sino de la gente que tiene el poder real que maneja, que por el excesivo, si alguna cosa tiene nuestra constitución, que a mi modesto modo de entender es el excesivo presidencialismo, y es que aquí todas las decisiones son de cogollo, un grupito decide por casi 30 millones de personas. Bien, Menéndez dice que hay un plan orquestado para asfixiar la economía. Bueno, pero señor Menéndez, ¿qué plan orquestado? Ustedes mismos son los que manejan los puertos, los aeropuertos, manejan todo y si después de ustedes tener casi 19 años allí vienen a dar esa declaración, simplemente no han servido, deberían apartarse, ¿no? El diputado José Guerra dice: en Venezuela es inviable reestructuración de la deuda externa. Académicos exhortan acuerdos para redirigir política económica. Bueno, porque para reestructurar la deuda necesita definitivamente ponerse de acuerdo con los acreedores, y ahí es donde está el detalle. Bueno, el dólar today, bueno, el dólar ya va, ese dólar innombrable, va ya por la estratosfera, pues. No voy a decir el número porque ustedes todos deben de saberlo, pero eso está altísimo. Empresas sin divisas. Desde hace 2 meses está paralizado el DICON. La industria necesita importar porque el gobierno ha destruido fuentes que suministran materia prima, dijo el presidente de Conindustria. Bien, eso está bien claro. Ese control de cambio que nosotros tenemos es un torniquete que en algunas economías se aplican de manera puntual, esporádica y por un corto tiempo. Aquí tenemos ya, creo que tenemos unos 13 años, 12 años con el control de cambio, y eso es imposible mantener esa dualidad, y sobre todo que no sabemos, pues esa lista sí deberían de publicarla, los que tienen acceso al dólar a 10 bolívares, ese es un negocio tremendo, ese me imagino que son gentes del alto gobierno, acceso a ese dólar a 10 bolívares y después lo cambian, y bueno, eso es tremendo. Pero el problema está que los dólares cada vez van, el problema es que no tenemos esa divisa, y quería alguien, le escuché al señor Maduro decir que pudiéramos nosotros hacer las transacciones en rublos, en rupias, que es la moneda de la India, rublos, la moneda de Rusia, de la Federación Rusa, pero es que hay algo,
es que en el mundo actual toda la comercialización, ¿no? Por ahí pasaron las cifras, creo que un 80, cerca de un 90% es en dólares, ¿no? Ni siquiera en los yuan, en el yuan chino, ¿no? Bien, empresas sin divisas. Más de 3 horas en cola por un pollo y 3 kilos de harina de maíz en Barquisimeto. Desde hace 12 días no ingresa carne y pollo a Margarita. Denuncian que CLAD entrega pasta vencida hace más de 5 años. Bien, esto viene a este comentario, voy a hacerlo a colación. Todo lo que eso está demostrado ya históricamente. Eso no es que es nuevo, eso sucedió en el pasado y sucede ahora. Cuando el gobierno se mete a ser distribuidor de comida y de estas cosas, simple y llanamente se genera un mercado negro y una corrupción. Lo que debe hacer un gobierno es estimular la producción, estimular la competencia y el libre mercado en este sentido, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos, pues, denuncian que CLAD entrega pasta vencida hace más de 5 años bueno, y esto es así, y eso viene del exterior, y o sea, no hay control en esto, y por supuesto, ningún productor de los pocos que hay, sobre todo en el área cárnica, va a producir a pérdida. En cuarentena 2 municipios del sur de Mérida por brote de rabia bovina. Caramba, esto es tremendo porque nosotros necesitamos todas estas enfermedades y tal que en el pasado estaban erradicadas, han vuelto. La misión Negra Hipólita no tiene comida ni medicina. 42 personas están asignadas en el centro Belinda Álvarez en la avenida Andrés Bello. Bueno, enfermera del hospital de Cumaná murió tras padecer paludismo, lo que es la difteria, el paludismo, el sarampión, enfermedades que habían sido, digamos, acordonadas y tenían un cordón sanitario y no pasaban a la población porque estaba el recurso de la vacunación. Hoy en día no es así. Confirman primer caso sospechoso de difteria en Guárico. Paludismo y difteria cobra 2 vidas en Anzoátegui. Pacientes con VIH marcharon en Lara para exigir sus medicamentos. Especialistas aseguran que el sector salud en Venezuela retrocedió un siglo. 5 días sin agua lleva el hospital Vargas. En camiones 350 y Perrera se trasladan usuarios de transporte público en Cumaná. Aumento del pasaje es insuficiente para transportistas en Guárico. Organismos de seguridad supervisarán estaciones de servicio en Barina. 36% de las escaleras mecánicas de la línea 1 del metro no funcionan. Bueno, y realmente todos estos comentarios en esta hora del diálogo lo hemos querido hacer como una especie de resumen para colocar las cosas en perspectiva, y creo que siempre podemos tener un país mejor, y una sociedad como la nuestra, heterogénea, necesita de la consulta, necesita de tener políticos al frente con mucha honestidad, porque un país no sale de abajo definitivamente, sino con trabajo, estudio y honestidad. Y si alguna reforma puede haber acá, y así lo entiendo y lo creo y se lo transmito, es bajar el excesivo presidencialismo, y al final de cuentas lo que interesa es el bienestar de los ciudadanos que habitamos este lindo y bello país. Y siempre lo decimos, nosotros los venezolanos solo no podemos, necesitamos, para meternos en el proceso de desarrollo, la ayuda de todos los países amigos, y así va. Bueno, como la hora se nos viene encima, debemos despedir. Estamos en Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Todo Tipo Caterra, allá en el control el buen amigo de siempre Luis Guillermo Martínez, y en esta oportunidad su amigo Luis Alviares, que tuvo el placer de estar esta hora hablando con usted, y mi compañero Rafael Polanía, que seguramente se quedó atascado en la línea del metro porque tiene buenos retrasos. Bueno, estimados radioescuchas, pasen un feliz fin de semana, y nos volveremos a oír y ver el domingo de 3 a 5 en la hora del Ecuador por esta misma emisora. Saludos y abrazos. Sintonía 1420 AM